Vamos a empezar a grabar entonces. Bueno, continuando con la segunda parte de los RAID, estamos hablando del RAID 0, RAID 1 y tenemos ahora el RAID 0 más 1 o RAID 10 normalmente que le dicen. El RAID 0 más 1 es una combinación de las anteriores. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vienen y crean ustedes, por ejemplo, un RAID 1 que es el reflejado. Crean dos RAID 1, por ejemplo. Para esto deben tener por lo menos 4 discos, ¿sí? Entonces lo que va a pasar ahí es que tienen 2 discos, le ponen una configuración reflejada, tienen otros 2 discos, le ponen una configuración reflejada y al final vienen y las dos configuraciones RAID, en este caso, uno que ya tienen, las combinan en un RAID 0. Ahora, ¿por qué se hace esto? ¿Qué se buscaba en su momento al hacer esto? El RAID 0 como tal mejora la velocidad de los discos que sean combinados. Es decir, me duplican la velocidad de transferencia de información o el manejo de datos. El RAID 1, en cambio, maneja la velocidad que tiene el disco, ¿verdad? No mejora la velocidad, pero sí se usa el 50% para el respaldo de la información. Mientras que en el RAID 0 no hay manejo de redundancia o la tolerancia a errores es mínima o es cero en este caso. Entonces la idea de esto era, de cierta manera, uno, respaldar la información y mejorar la velocidad. Pero imagínense ustedes, por lo menos necesito tener 4 discos. Eso es lo que me están indicando ahí. Veámoslo acá. Aquí está la imagen, vean. Necesito los primeros 2 discos para crear el reflejo, o sea, la configuración mirror, ¿verdad? En estos 2. Y después genero un RAID 0 en este caso, donde combino esos 4 discos en uno, o al final de cuentas serían las 2 configuraciones mirror en una para mejorar la velocidad. Entonces, ¿dónde utilizo esto? Lo utilizo normalmente en la parte de servidores de aplicaciones, ¿verdad? Porque ahí estoy respaldando mi información y estoy duplicando la velocidad de trabajo. Sin embargo, aquí debo tomar en cuenta algo. Esta más 0 más 1 vino y fue desplazada porque apareció el RAID 5. Entonces, esa es una ventaja de estas configuraciones. Y como les digo, cada una de ellas tiene tanto ventajas como desventajas. Si vemos bien esta configuración del 0 más 1, pues una cuestión importante que debe considerarse es que tiene que tener un mínimo de 4 discos, ¿verdad? Para poder trabajarlo tiene que tener un mínimo de 4 discos para poder trabajar 2 configuraciones 0 y después trabajar 2 configuraciones 1, perdón, que es la reflejada o el mirror, y después combinarlos en una 0, que era la combinación, en este caso, de los discos distribuidos. Entonces combina tanto el reflejado como el distribuido, pero necesita por lo menos 4 discos para poder trabajar eso. Entonces, como les digo, a la larga están respaldando la información y están mejorando la velocidad y en su momento lo utilizaban en la parte de entornos de servidores de aplicaciones. Pero existe uno más, que es el RAID 5. En este caso, el RAID 5 para poder hacerlo funcionar necesita un mínimo de 3 discos duros, ¿sí? Aquí yo puedo poner 3, 4, 5 discos. Y mezcla en lo demás. Uno, mejora la velocidad, tiene la parte del manejo de redundancia, mejora y tiene un control en cuanto a errores y fallos. Y entonces prácticamente es como una combinación de los anteriores. Entonces el 0 más 1 ahí, en su momento, pues dejó de ser utilizado porque apareció el RAID 5. El RAID 5 como tal, de cierta manera, imagínense que ustedes tienen 3 discos duros. De los 3 discos duros,
lo que va a pasar ahí es que uno de esos discos duros se va a perder. No necesariamente porque se va a dañar, sino que al referirme a perder es que ese disco va a servir para respaldar la información de los otros dos. Entonces lo que está haciendo ahí es lo siguiente. Bueno, combina los tres. Pareciera que hay un disco. Imagínense que tengamos 3 discos de 500 gigas. Al final, cuando se trabaja el RAID 5, me va a aparecer una capacidad de 1 tera y no van a aparecer los 500 restantes. Resulta que esos 500 restantes están sirviéndome para guardar la información de respaldo. Bueno, pero ahí poniéndolo de esa manera, realmente el sistema operativo tiene que equilibrar e ir asignando espacio para respaldo de acuerdo a lo que esté guardando. Va a llegar un momento que si llegamos a guardar más de lo que teníamos asignados al principio para el respaldo, el mismo sistema operativo va a ir modificando el espacio designado para respaldo y lo va a ir aumentando de tal manera que equilibre y tenga la misma capacidad que los primeros donde estamos guardando la información. Eso sí, va a mejorar la velocidad y va a ayudarnos a proteger nuestra información. Entonces, aquí podemos ver algunas de las situaciones estas, ¿verdad? De cierta manera, como les digo, el rendimiento de lectura y escritura mejora en cuanto al volumen. Y esa mejora sustancial que hay en cuanto a rendimiento debe multiplicarse de acuerdo al número de discos que nosotros tengamos. Imagínense que ustedes tengan 5 discos duros, perdón, combinados. Esta velocidad se va a multiplicar por 4 aproximadamente, ¿verdad? Tendríamos una mejor tolerancia a fallos en nuestra combinación o en nuestra configuración. Entonces, imagínense que se pierda uno de esos discos, es decir, se dañe uno. Vengo yo, no me preocupo porque mi información está respaldada. Cuando yo quito ese disco duro que se dañó, simplemente vengo y lo sustituyo por otro. Cuando es una controladora de hardware, es simplemente venir, montar y desmontar el disco. O sea, se dañó el tercer disco, lo quito, coloco uno nuevo y automáticamente lo vuelve a incorporar al RAID. Si tengo yo, por ejemplo, en este caso se pierden 2 discos, los quito y los vuelvo a colocar. No hay necesidad de mayor complicación ahí. La controladora de hardware en su momento pues me permite ese desmonte bien sencillo. Cuando es una controladora de software, ahí sí debo tener cuidado de, uno, tengo que apagar mi sistema operativo para poder hacer el cambio completamente. Eso sí no necesito hacer. Porque también dentro de la configuración, en este caso, de la administración de discos, yo tengo que ver que me reconozca ese disco nuevo, ¿verdad? Entonces también tengo que tomar en cuenta eso. Entonces prácticamente si ustedes ven ahí es que podemos utilizar hasta un 80% de la capacidad conjunta de todos esos discos, porque ese 20%, aquí difiere un poquito la parte del porcentaje. Algunos dicen que se utiliza un 70% y el 30% es para el respaldo. Aquí, por ejemplo, nos mencionan un 80-20, pero tomemos en consideración que hay un rango entre 70 por lo menos un 70% a 80% de utilización del espacio conjunto y el resto es para respaldar la información. Y eso es lo que permite, de cierta manera, hacer que el RAID 5 pues, sea mucho más rápido, nos brinde seguridad y nos brinde, en este caso, la parte de velocidad. Aquí hay algunas características que les mencioné. Se necesita un mínimo de 3 unidades para implementar el RAID 5. Y eso se los había dicho. Mejora la parte de la relación rendimiento-costo en entornos, en este caso, de alto desempeño. Y aquí tenemos un pequeño esquema del RAID 5, ¿verdad?
Aquí yo tengo ya, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 discos. Y lo que va a pasar ahí es que, si ustedes ven ahí dice 4 parity, 3 parity, 2 parity, 1, 0. Lo que va pasando ahí es que esta es la parte que se está utilizando para respaldar la información, que sería lo que él mencionan ahí, el 20% del espacio de los discos para, en este caso, respaldar la información que nosotros tengamos en los discos. Entonces, imagínense que ustedes tengan uno de sus 3 discos, pueden armar un RAID 5 y proteger su información. ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Estamos bien? Sí, que estamos bien. Bueno, ¿qué otras configuraciones podemos encontrar? Quizá como anexo, un RAID 2, por ejemplo, acceso paralelo con discos especializados, la redundancia a través del código de Hamming, por ejemplo. Estas son otros tipos de técnicas utilizadas para las configuraciones de discos, solo que no se utilizan en cualquier ambiente o no cualquier empresa las va a utilizar, habiendo configuraciones como el RAID 5 que de cierta manera son más prácticas de adaptar y pues les brinda tanto seguridad como velocidad a la hora de estar trabajando con la información. Si ustedes ven ahí dice, no ha sido apenas implementado en productos comerciales, lo que también es debido a que requiere características especiales en los discos y no usa discos estándares. Fíjense bien, o sea, uno tiene que utilizar discos de alto desempeño y dos, de cierta manera, miren acá por ejemplo, tengo un RAID 2, aquí por lo menos necesitamos 4 discos y hay otros 3 que sirven de respaldo. Entonces a la larga mejor me quedo con un RAID 5. Eh, Estos discos especiales habría que indagar un poquito más porque, por ejemplo, en su momento habían unos hard disks normalmente los hard disks de una laptop están entre las 5200 a 5600 revoluciones, por ejemplo. Un hard disk de una PC de escritorio trabaja a 7200 revoluciones, son más rápidos que los discos de las laptops convencionales, pero en su momento habían discos especiales de 14.400 a 15.000 revoluciones. Solo que ese tipo de disco en su momento lo empezaron a comercializar, pero como era bastante caro, resulta que ya lo dejaron solo para entornos específicos. A eso los podemos considerar como discos especializados. Aunque ahora, si ustedes se dan cuenta, tenemos los discos de estado sólido que manejan una velocidad sorprendente en comparación del RAID disk. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas también a la larga, porque el disco de estado sólido no lo consideran para almacenamiento permanente como un hard disk. Por eso es que a veces recomiendo que tengamos esa configuración en nuestras computadoras, uno de estado sólido y uno de un hard disk para almacenamiento permanente. Entonces, por ejemplo, para entornos de servidores no pueden utilizar los de estado sólido para almacenamiento permanente, pero necesitan algún disco especial como un hard disk con una capacidad de revoluciones bastante alta para poderlo trabajar, un RAID 2, por ejemplo. Y también está el RAID 3, ¿verdad? En este caso, dice, dedica un único disco al almacenamiento de información de paridad. La información, en este caso, de los códigos en este caso, detección de errores, se usan para eso mismo. Entonces, tiene sus propios algoritmos de detección de errores. Y en este caso, la parte de las entradas y salidas en cuanto al acceso de información se dan al mismo tiempo. Aquí necesita un mínimo de 3, un RAID 3, por ejemplo, mínimo de 3 discos, pero en este caso van a tener como una configuración reflejada de estos discos. Y también va a utilizar unidades especializadas para poderlo trabajar. Pero imagínense ustedes, estas son algunas configuraciones que no son tan comerciales. Si ustedes ven ahí, dice este nivel de RAID se implementa poco comercialmente. O sea, a la larga,
algunas que otras entidades van a tener este tipo de configuraciones. También el RAID 6 con doble paridad. Esto del doble paridad aplica un poquito a la parte del 0 más 1. Se necesita, de cierta manera, números pares de discos para poder sacar copias de seguridad. Si se dan cuenta, con el RAID 4 lo mismo, son discos pares, solo que este utiliza un quinto disco para el respaldo de información. Y por eso es que no son tan utilizados, porque el RAID 5 como tal vino a desplazarlos prácticamente. Porque yo tengo mis de 3 discos prácticamente, o uno puede usarlo para respaldo, mientras que los otros 2 los uso para mi trabajo normal. Entonces, esas son algunas configuraciones o de las configuraciones más utilizadas en cuanto a la parte de los RAID. ¿Qué necesito que hagan ustedes acá? Bueno, yo les iba a mencionar aquí, por ejemplo, si tienen el VirtualBox instalado en sus máquinas. Pregunto. No, ese no, creo yo. Pero tienen algún otro hipervisor. Tienen el Ah, Hyper-V. yo creo que tenía ese, pero no, ya no hay. No, y Los instalé. Ma. yo cambié de compu. Bueno, pero ahorita sí. Voy a necesitar que lo usen aunque sea para esta tarea. Veamos. ¿Qué van a hacer ahorita? Instalan el virtual o si tienen el Windows 10 Pro, ahí tienen la opción para poder activar el Hyper-V, van al panel de control. Creo que en recursos, ahí está la opción para poder habilitar el Hyper-V. Entonces pueden crear cualquiera de esos. En este caso el VirtualBox consume menos recursos que los otros, porque también está el VMware, pero el VMware es bastante pesado y consume bastante recursos. Entonces les recomiendo utilizar este. Es más sencillo y consume menos recursos. Aquí tenía lo del server que les iba a enseñar, las configuraciones del Windows Server, pero no me cargó. De plano, a la hora de mover la imagen se dañó. Voy a tener que revisarlo. Cuando creen ustedes una nueva para una máquina virtual nueva, en este caso seleccionan el sistema operativo, pero aquí voy, en la parte de la configuración, me voy a ir a esta que tengo ya acá. En la parte de la configuración, en la parte de almacenamientos, ahí agregan los discos, ¿sí? Entonces vienen ustedes y pueden agregar un disco duro aquí, ¿verdad? Crear nuevo disco y le dan Next. Aquí le voy a poner tamaño fijo y, por ejemplo, le voy a decir que sea le voy a poner disquitos de 5. Le damos crear. Y este es mi sistema operativo que tengo aquí, que es Windows 7. Bueno, aquí solo les voy a explicar cómo crear esto y después ustedes van a hacer la tarea siguiente. Cuando creen 3 discos virtuales de 5 gigas por lo menos, pero sí tienen que tener instalado un Windows 10. Entonces ahí crean las diferentes o recrean las diferentes configuraciones, la distribuida, la seccionada, la reflejada, y necesitamos un mínimo de 3 discos para que se dé el RAID 5. Entonces la tarea de ustedes es explicar el funcionamiento de esas 3 en un entorno virtual. Graban su video, lo suben ya sea a YouTube o lo suben en este caso al Drive y me comparten el enlace para poder verlo. Aquí, por ejemplo, creo uno nuevo, es este. Ya tengo el principal y tengo este. Puedo venir yo y crear otro disco duro nuevo. Entonces voy creando. Si se dan cuenta, este que acabo de crear es SATA. Aparecen tanto opciones IDE como SATA. Todo dependerá también de la configuración que ustedes tengan ahí. Entonces, pueden crear 3, a veces la unidad virtual les permite crear hasta 3 IDEs y después pueden agregar SATAs. O pueden crear 3 SATAs. Esto ya dependerá de ustedes. Dígame, Eric. ¿Podría volver a explicar un poco la parte, por favor? Es que Ajá. veo un poco lagueado el live, entonces me cuesta entenderlo un poco. Ya. Disculpe. Bueno, no hay pena. Voy a repetir esto. Instalan el VirtualBox, ¿sí? Dentro del VirtualBox crean una unidad virtual nueva donde van a instalar el Windows 10.
porque el Windows 10 les va a permitir, en este caso, administrar sus discos, ¿sí? Les va a permitir esto. Ahora, cuando ustedes les instalen, antes de instalar el Windows 10, si quieren, lo pueden hacer de una vez. Se vienen aquí a la parte de almacenamiento y ahí agregan 3 discos duros, ¿sí? El tamaño del disco duro, pónganle 5 GB mínimo, solo es para el ejercicio. Entonces, cuando ya tengan los 3 discos duros acá, ya instalan su Windows 10 y en el administrador de discos, aquí les va a aparecer su disco principal 0 y los otros 3 discos, ¿ya? Por ejemplo, aquí me aparece un disco 0 donde está mi sistema operativo, el disco 1 que sería el uno de los 3 que tengo. Aquí tengo un disco 2 que es una memoria que tengo que conectar y podría conectar yo otra, entonces ya tendría 3 discos aquí. Cuando ya tengan los 3 discos, pues vienen ustedes y generan el primer nuevo volumen distribuido. Entonces lo que va a pasar ahí es que cuando creen el nuevo volumen distribuido, ustedes le pueden poner un nombre, volumen distribuido o distribuido, y los 2 discos que utilizaron para el nuevo volumen distribuido va a aparecer como 1. Si crearon sus 2 discos virtuales de 5, ahora les va a aparecer un disco virtual de 10. Entonces, eso van explicando, cómo ir creándolos. Para poder quitarlo en este caso, la parte de los discos distribuidos, lo que hacen es que le dan clic derecho ahí. Ahorita no me aparece la opción específica porque tengo información, pero pueden venir acá ustedes, imagínense a esta aquí, y pueden eliminar el volumen. Le dan clic derecho. Eliminan el volumen y queda como que si no tuvieran nada los discos de nuevo, para quitar la opción de distribuido, y ya lo pueden convertir en seccionado y lo pueden convertir en reflejado. Les voy a buscar alguna referencia ahí para que puedan seguirlo. En YouTube pueden encontrarlo, no hay problema. Y esa es la idea, que practiquen con las diferentes configuraciones de discos, tanto el distribuido, el seccionado, el reflejado, como el RAID 5. Solo que la práctica, para que yo pueda ver que ustedes la hicieron, necesito que la vayan grabando. Vayan grabándose ustedes ahí y vayan explicando el funcionamiento de eso. Suben al Drive su video y lo comparten. ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. Dígame. En cuanto a eso de la instalación de Windows, no entendí muy bien esa parte. O sea, Ahorita. Va, veamos aquí. Pues. Miren, pues. Ahorita están viendo mi pantalla. Aquí tengo el VirtualBox, ¿verdad? Creamos una nueva máquina virtual. Y aquí le ponen, por ejemplo, Windows 10. Instalan Windows 10. ¿Cuánto de memoria le va a asignar? Por ejemplo, le voy a asignar 3 GB. Creo un disco duro virtual nuevo. Le doy crear. Aquí, ¿cuánto espacio le vamos a poner? Por ejemplo, bueno, le voy a poner unos 20 GB aquí porque estos consumen un poquito más. Este va a ser mi disco 0, ¿verdad? Le doy crear. Y ya tengo mi máquina virtual. Después acá me voy a configuración o le doy clic derecho, configuración. Y vengo yo, me voy a almacenamiento. Aquí, donde está Windows 10.bdi, busco yo una imagen del Windows 10 para poder instalarla ahí. ¿Vamos bien hasta acá? Por ejemplo, acá. Disculpe, Manda. entonces sí hay que descargar la imagen de Windows 10, digamos. Ajá, no tienen una imagen de Windows 10. Creo que solo es de Claro. meterse en la página oficial de Microsoft o Windows, Sí, no sé quién pueden la tiene. descargar una de prueba, no hay problema. Solo es para hacer la práctica, ¿sí? Ahora, vean, pues. Entonces, por ejemplo, les diría que les mando una, pero de aquí a que les mande 4 GB está algo complicado, ¿verdad? Pero es mejor que la descarguen. Descarguen una de ahí de Microsoft, pueden descargar una versión de prueba, no hay problema. Solo es para hacer la práctica. Por ejemplo, aquí seleccionar archivo de disco duro virtual y buscan. Vamos a ver, aquí tengo los instaladores. Vamos a ver. Primero voy a ver si la tengo. Aquí hay un Windows 10. Entonces, por ejemplo,
Ah, no, no hay nadie. Yo creo que no tengo acá ustedes. Vamos a ver. Oh, no. Yo creo que ni yo la tengo aquí. Oh, hoy les quedo mal. Ni yo encuentro mi Windows 10. Bueno, voy a probar. Solo voy a montar una de un Windows 8 para mientras. Solo para que se den cuenta. Ay, joder, tampoco tengo de Windows 8. Ay, Dios, ustedes. Hoy me quedé sin archivos aquí. No, como que no los tengo acá. Bueno, pero miren, pues la idea es que ustedes vayan, busquen acá en donde tengan guardada la imagen y la carguen, ¿verdad? Cargan la imagen y le dan a abrir. Cuando le den a abrir, aquí va a cargar automáticamente la ISO del Windows y de ahí lo que van a hacer es que antes de instalar, se vienen acá y agregan los discos duros. Ahora, ¿qué pasa si se les olvidó e instalan? ¿Cómo se instala? Le doy doble clic aquí a la máquina virtual que dice Windows 10, me va a cargar la ISO e inician el proceso de instalación normal. Ahí no hay problema. Si ustedes ya instalaron Windows 10 y no crearon los discos duros, pues lo que tienen que hacer es apagan su máquina virtual completamente y se van a configuración y pueden agregar los discos. Entonces, agregan 3 discos duros de 5 gigas, aparte del que ya tienen, y eso les va a permitir trabajar con las configuraciones. ¿Estamos bien ahora? Ahorita no sé dónde dejé mis CDs, mis discos creo que los tengo en otro disco, pero así es como deberían cargar ustedes estas, en este caso, unidades virtuales. ¿Estamos bien? ¿Se Fíjese entiende? que lo que tenemos que hacer en sí es una partición del disco que tenemos, un No, no, pedazo no. para un Ah, nuevo bueno, Windows 10, ¿no? sí, Solo prácticamente, para hacer el ejemplo. sí. Lo que tienen que hacer ahí es que de su disco físico, por ejemplo, si se dieron cuenta aquí de mi disco físico, yo aparté 20 gigas, Ajá. 20 gigas le Sí, puse, a ¿verdad? Sí. 20, ajá. Ajá. Más. Después, crean otros discos de 5 gigas. Entonces estarían utilizando 35 gigas de su disco físico para hacer la práctica. Cuando terminen de hacer la práctica, ya eliminan la unidad. Si no tienen mucho espacio, simplemente vienen y la eliminan aquí. Eliminar todos los archivos y ya está. ¿Estamos bien? Ah, sí, ya dije, ahí sí. Ahí no hay problema, o sea, pueden eliminar la unidad virtual sin ningún problema. Se crea una carpeta en VirtualBox, pueden ir a la carpeta de VirtualBox. Esa está en el escritorio, solo que está oculta, ahí la encuentran. Y pueden revisar que se haya eliminado completamente la imagen para que no les esté ocupando espacio. Esta de Windows Server, como les digo, yo quería enseñárselas. Pero como cambié de ubicación la unidad virtual, aquí hoy sí ya me cargó. Entonces ya la encontró, es que hoy no la encontraba, dije, hoy ya no se las voy a poder enseñar. Este es el Windows Server también virtualizado. Ya cuando lleguen los sistemas operativos lo vamos a ver. Ahí sí pongan duchas a sus máquinas, por favor, porque van a necesitar buen espacio y buena capacidad de memoria para poder trabajar con ese. Pero, ¿a qué voy con esto? Por ejemplo, no, ahí está, ya cargo. Aquí pueden ustedes encontrar las configuraciones más utilizadas en entornos de servidores y se van a dar cuenta que están las que les estaba mencionando. RAID 0, 1 y 5 son las 3 configuraciones que se utilizan en entornos comerciales. Solo que va a tardar un poquito porque es el Windows Server y solo le tengo asignado 4 GB de memoria.
que cabal nos alcanza el tiempo para mostrárselos. Mañana vamos a empezar a trabajar con la parte de archivos. Muy bien, vamos a ver una parte conceptual y a la otra semana sí pasaríamos ya a lo de bases de datos. Entonces, estoy tratando un poquito de ir avanzando la parte teórica para poderles ya entrar a elementos más prácticos. Por lo menos acá este nos permite generar una parte práctica. Ah, está cargando todo de cero. Dígame, Eric. Dije, Manda. ¿tenemos que instalar ese Windows Server? No. Instalan un Windows 10 normal. El Windows Server ahorita no lo instalen. ¿Y para cuándo es este video? Se los va a dejar hasta para el... Vamos a ver. Bueno, no sé si ya vieron el portal. Ya tienen una tarea en el portal. No sé si ya la revisaron. No había visto. Bueno, Solo la vi, pero no la quise abrir y que tenía miedo. se los comercializo. Ya expiró mi licencia ustedes. Bueno, es que esta es una versión de 180 días que descargué. Voy a tener que volverla a instalar cuando toque otra vez. Bueno, entonces vean, pues. Esto, si ustedes se dan cuenta, el entorno de Windows Server es muy parecido a un Windows 10 convencional, ¿verdad? Lo que lo diferencia es que este tiene un administrador del servidor. El Windows 10 no tiene esta parte del administrador del servidor. El Windows Server como tal puede trabajar el administrador de discos convencional, que es el que les estoy enseñando en este caso del Windows 10, tiene también eso. Hay muchas cosas que son muy parecidas, pero se puede trabajar. Aquí está. Miren, por ejemplo, para poder instalar el Windows Server necesitamos un mínimo de 50 GB de espacio de disco. Recomendado 100 GB por las actualizaciones y todas las configuraciones que se hacen. Bueno, pero aquí está la parte convencional. Y aquí está el administrador del servidor. Aquí ya tengo configurado el DHCP, la parte de los accesos remotos, el Internet Information Service, los DNS. Bueno, eso ya se los explicaré en otro momento. Entonces la cuestión es que aquí en la parte del servicio de archivos y almacenamiento, aquí puedo crear mis grupos de almacenamiento. Aquí puedo crear mis grupos de almacenamiento y puedo trabajar con mis discos, ¿sí? Y bueno, ya eliminé el server donde tenía las configuraciones. Aquí hay algo muy importante que ustedes deben conocer desde ya con lo de los discos. Cuando ustedes trabajan con discos menores a 2 teras, la partición va a tener un formato MBR. Y cuando manejan más de 2 teras es el formato GPT, si no estoy mal, es un formato GPT para grandes volúmenes. En un entorno comercial, por lo menos van a estar trabajando con 100 teras en cuanto a la parte de almacenamiento por medio de un servidor. Imagínense, 100 teras por lo menos. Y si no es que hay más, va. Si no es, bueno, ya en un entorno mucho más grande, ustedes van a estar manejando imagínense 500, 1000 teras de información distribuido. Entonces acá ustedes tienen esto de la parte de los discos y pueden ustedes venir y trabajar. Pueden extender el volumen, eliminar el volumen y pueden cambiar las configuraciones, en este caso, de acuerdo al RAID que vayan a trabajar. Pueden trabajar en este caso me voy a ir aquí a volúmenes. Pueden ustedes venir y crear, en este caso, discos, recursos compartidos y todo. Por ejemplo, puedo crear un nuevo recurso compartido. Aquí está el tipo de recurso compartido y aquí pueden ustedes venir y trabajar, ya sea un mirror, un parity o un RAID 5. Entonces, el Windows Server maneja las configuraciones para entornos ya profesionales. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vayan bien. Por eso es el tema del RAID o de los RAID en este caso. Pero ahorita lo están viendo a grosso modo, ¿verdad? Ya después van a hacer más prácticas ya directamente desde el
Windows Server. Aquí hay otra cosa, cuando ustedes apagan el Windows Server, les dicen o les pregunta por qué quieren apagarlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle que es por mantenimiento y todo, y esto me crea una bitácora, me maneja un historial y me lleva a un control de quién fue el que apagó la máquina y por qué motivo. O sea, porque está justificando en este caso el apagado de la máquina o del servidor. Y eso es bien interesante porque el Windows Server como tal les lleva una administración exhaustiva de todo lo que vayan haciendo. La comparación de un Windows convencional, ¿verdad? Bueno, ¿para cuándo queda la tarea? Se los voy a dejar para de aquí al domingo 26. ¿Les parece bien? Van a tener toda la semana para poderlo trabajar. ¿Estamos bien? Inge, Ok. Sí, Bueno, terminamos ahí por hoy, pues platicamos mañana. Mañana sí nos toca a las 7, ¿verdad? 7. ajá. Bueno, mañana madrugar un poquito. Está bueno, ustedes. Cuídense pues, pasen feliz día. Cualquier cosita me Bueno, Inge, escriben al igual. chat, ¿verdad? Ahí les voy a incorporar en el transcurso del día la tarea para que la puedan hacer. Y cualquier cosita o duda me preguntan ahí. Me escriben al chat, por favor. Cuídense pues. Pasen feliz Gracias, día. Inge. Igual. gracias, Inge, igual. Bueno, cuídense. Feliz día, Inge. Feliz día, cuídense.